Hay momentos en la vida en que el corazón se llena de ruido, voces que invitan a tomar atajos, a responder con dureza, a desconfiar. En medio de esos torbellinos de pensamientos y emociones, Dios levanta una voz clara y firme que no acusa, sino que llama: vuélvete a tu Dios. No importa cuán lejos hayamos caminado, siempre hay un camino de regreso cuando Él nos llama. El texto de hoy dice: tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas, capítulo 12, versículo 6. Veamos 3 pilares de vida que nos da este texto. Pilar 1. Vuélvete a tu Dios. Oseas 12:6. El significado profundo del mandato. El profeta Oseas no le estaba pidiendo al pueblo que venga a Dios por primera vez, sino que se vuelva a Él. Esto implica que ya hubo una conexión, una alianza que se ha perdido. Es una orden de redirección. El verbo hebreo para vuélvete es shub y significa dar media vuelta y caminar en la dirección opuesta. No es un simple ajuste o un portarse un poco mejor. Es una decisión radical de dejar el camino que te estaba alejando de Dios. Piensa en la vida como un viaje guiado. En este caso, la voluntad de Dios. Cuando nos desviamos, Él, Dios, no grita ni condena en ese instante. Simplemente dice: vuelve al camino. Volverse a Dios es atender el llamado divino. Para volver, primero debemos identificar hacia dónde nos hemos ido. La desviación de hoy rara vez es un becerro de oro físico, sino algo más sutil: la idolatría de la actividad. Hemos puesto nuestra confianza y nuestro descanso en el hacer. Trabajos, ministerios, proyectos, en lugar del ser, Dios. Estamos más ocupados para Dios que con Dios. La idolatría de la preocupación. Nos hemos vuelto a la ansiedad, al control humano y a la planificación excesiva. Confiamos más en la capacidad nuestra de resolver problemas que en el poder de Dios para sostenernos en ellos. La idolatría del ego y las redes. Buscamos validación, estima y valor en la aprobación de otros en logros terrenales, en lugar de descansar en la incondicional aceptación de ser hijos de Dios. A tu Dios. La naturaleza personal del llamado. Oseas no dice simplemente vuélvete a Dios, sino vuélvete a tu Dios, un Dios de pacto. Esto subraya la naturaleza personal del pacto, de la relación. El Dios al que volvemos es el mismo que nos creó, nos redimió y nos prometió su fidelidad. No estamos volviendo a una religión, una institución o una lista de reglas, sino a una persona divina. Volver significa restaurar la intimidad perdida. Es regresar al lugar donde hablamos con Él como con un padre, donde su presencia es nuestro refugio y su voz nuestra guía. El llamado de Oseas 12:6 es simple pero urgente. No esperes a sentirte suficientemente bueno para volver. La invitación está abierta ahora. Tienes que dar el primer paso, dar media vuelta y regresar a las prioridades de Dios. Pregúntate: ¿qué tengo que soltar hoy para volver de lleno al camino de mi Padre Celestial? Porque una vez que volvemos, entonces sí podemos empezar a actuar como Él espera de nosotros. Pilar 2. Guarda misericordia y juicio. Oseas 12:6. La acción y la integridad es la evidencia de que nuestro arrepentimiento fue real. El versículo usa el verbo guardar o observar. Esto implica un acto intencional y continuo. No se trata de actos esporádicos de bondad, sino de hacer de la misericordia y el juicio un hábito de vida. No es por sentimiento. Guardar significa que incluso cuando estamos cansados, enojados o no tenemos ganas, nuestra disciplina espiritual nos obliga a vivir de esta manera. La tarea del creyente. Dios no nos pide que generemos misericordia o juicio de la nada. Nos pide que los guardemos. Esto significa que ya se nos han dado a través del Espíritu y la palabra. La tarea es no dejarlos escapar, no extraviarlos en medio de la presión del mundo. La misericordia, el amor,
con manos abiertas. La misericordia es el rostro del amor activo. En la Biblia, la misericordia, a menudo relacionada con la palabra hesed o amor pactual, es la fidelidad que se inclina hacia el débil, al necesitado o el que ha fallado. Es perdón. La primera aplicación de la misericordia es el perdón. Es extender la gracia que Jesús nos dio a aquellos que nos han ofendido. Si nos hemos vuelto a Dios, no podemos negarle el perdón a nuestro prójimo. Es empatía y ayuda. La misericordia es ver al otro como Jesús lo ve. No es solo sentir lástima, sino actuar para aliviar el sufrimiento, ya sea dando una palabra de aliento, tiempo o recursos. ¿Dónde estoy viendo la necesidad en mi entorno? Familia, iglesia, comunidad. Y estoy eligiendo dar en lugar de juzgar o ignorar. El juicio. La integridad con la columna recta. El juicio en este contexto no significa condenar a otros, sino vivir con justicia, rectitud e integridad personal. Es el fundamento ético de la fe. Es honestidad. El juicio se ve en nuestro trabajo, en el cumplimiento de nuestras promesas y en la forma en que manejamos nuestras finanzas. Es ser justos y no aprovecharse de nadie. Es verdad. Se trata de hablar la verdad con amor, de no participar en chismes o calumnias. El juicio guarda nuestra reputación y la de otros. Es responsabilidad. El juicio nos lleva a ser responsables de nuestras acciones. No buscamos excusa cuando fallamos, buscamos la corrección. El poder de Oseas 12:6 radica en que nos exige ambas cosas. Si solo tenemos misericordia, amor sin límites, corremos el riesgo de ser permisivos y descuidar la santidad y la verdad. La vida se vuelve blanda. Si solo tenemos juicio, integridad estricta, corremos el riesgo de ser duros, legalistas y condenatorios. La vida se vuelve fría. Jesús es el modelo. Cristo guardó perfectamente la misericordia, curando al enfermo, perdonando a la pecadora. Y el juicio, llamando al pecador por su nombre, manteniendo su verdad. Nuestra fe debe reflejar ese equilibrio divino. Volver a Dios, pilar 1, es el primer paso, pero guardar misericordia y juicio es la prueba de que hemos vuelto. ¿Cómo se ve tu fe hoy? ¿Es una fe que perdona y ayuda? ¿O es una fe que vive con integridad y dice la verdad? La invitación es a ser cristianos completos, llenos de amor y rectitud. Y la única manera de sostener esa vida, de guardarla día tras día, es con el tercer y último pilar. Pilar 3. Y en tu Dios confía siempre. Oseas 12:6. La confianza y la fuerza es el motor que hace posible el arrepentimiento y la obediencia. La necesidad de la confianza continua. El primer llamado es vuélvete a tu Dios, un acto de arrepentimiento único e inicial. El segundo es guarda misericordia y juicio, acciones continuas. Y el tercero, confía siempre. Es lo que hace sostenible todo lo demás. ¿Por qué necesitamos confiar? Guardar misericordia y juicio nos hace vulnerables. Ser misericordiosos implica riesgos. ¿Y si perdono y me vuelven a fallar? ¿Y si doy y no me lo agradecen? Vivir con juicio, integridad, implica riesgo. ¿Y si soy el único honesto en mi trabajo? ¿Y si mi rectitud me cuesta una oportunidad? La respuesta de Dios. No podemos ser valientes en la acción si no tenemos certeza en la retaguardia. Confiar siempre es la fuente de la audacia. Es saber que aunque el mundo nos falle o nos ataque por hacer lo correcto, Dios está con nosotros. El adverbio siempre es la clave para la resiliencia cristiana. La confianza no es un interruptor que encendemos y apagamos, es una postura continua del corazón. En la incertidumbre, confiar cuando no vemos el final del túnel, cuando la enfermedad o la crisis financiera no se resuelve de inmediato. Significa decir, Señor, no sé qué viene, pero sé quién está en control. En la fatiga, confiar cuando estamos agotados de luchar por la misericordia y el juicio, cuando sentimos que nos hemos vaciado por los demás y no queda nada.
Es recordar que su fuerza es perfecta en nuestra debilidad, en la tentación. Confiar en su gracia es suficiente para vencer el pecado, en lugar de ceder a la duda o a la desesperación. Nos aferramos a la promesa de que Él terminará la obra que comenzó en nosotros. ¿En quién estamos confiando? Nuestra confianza no es optimismo ciego, es una fe anclada en el carácter de Dios, su fidelidad. Confiamos en que Él es fiel, porque la historia de la Biblia y nuestra propia historia lo demuestra. Él no cambia, no miente y no abandona a su pueblo. Su poder. Confiamos en su poder para hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Pablo lo dice a los Efesios. No confiamos en nuestra propia fuerza de voluntad para ser buenos, sino en su espíritu para capacitarnos. Su propósito. Confiamos en que todo lo que Él permite en nuestra vida, incluso lo doloroso, está obrando para nuestro bien y para su gloria. Recuerde Romanos 8:28. La gran noticia de Oseas 12:6 es que la vida como hijo de Dios es un todo integrado. No podemos tener la fe a medias. No podemos guardar misericordia y juicio, actuar, a menos que primero nos hayamos vuelto a Dios la relación. Y no podemos volver ni actuar conscientemente si no confiamos siempre en su poder para sostenernos. La invitación final es a soltar el control. Suelta la preocupación por el futuro, suelta el miedo a fallar en la misericordia y suelta el peso de tener que ser perfecto. Hoy decide entregar ese peso a tu Padre Celestial, porque nuestra fuerza no está en el esfuerzo humano, sino en la certeza de que podemos confiar en nuestro Dios siempre. Si aún no has obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este es un excelente momento. Meditaciones desde el Bambusal. Bendiciones.